Mis padres me llamaban su mala suerte. Cuando me fui, me llevé toda mi suerte conmigo. Crecí escuchando que yo era la razón por la que todo salía mal en mi familia. Mis padres tuvieron primero a mi hermano mayor, y él era perfecto. Buenas notas, buen comportamiento, bueno en los deportes. Luego me tuvieron a mí 3 años después, y según ellos, ahí fue cuando su suerte se acabó. Mi papá perdió su trabajo 6 meses después de que nací. Mi mamá tuvo un accidente de auto cuando yo tenía 2 años. Mi abuela murió cuando tenía 4. El perro de la familia se escapó cuando tenía 5. Cada cosa mala que pasaba me la achacaban a mí, como si tuviera algún tipo de maldición unida a mi existencia. Mi mamá empezó diciéndolo como broma. Se reía y me llamaba su pequeña nube de tormenta. Luego dejó de ser broma. Cuando tenía 10 años, mis padres abiertamente me culpaban por sus problemas. Si la factura era más alta de lo esperado, era porque yo estaba en la casa usando demasiada electricidad. Si algo se rompía, era porque mi energía negativa hacía que las cosas se desmoronaran. Si mi papá no conseguía un ascenso, era porque tenía la carga de criar a una niña de mala suerte. Mi hermano lo adoptó y empezó a llamarme Gaff. El apodo se quedó durante toda la secundaria y la preparatoria. Les creí por mucho tiempo. Pensé que tal vez realmente estaba maldita. Me disculpaba constantemente por cosas que no eran mi culpa. Trataba de hacerme pequeña e invisible para que mi mala suerte no se esparciera. Sacaba buenas notas, esperando que eso probara que no era una carga. Conseguí trabajo a los 16 y pagaba mi propia ropa y útiles escolares para que no pudieran decir que les estaba drenando el dinero. Nada de lo que hacía cambiaba cómo me veían. Cuando tenía 17 años, mi hermano fue aceptado en una buena universidad. Mis padres le hicieron una fiesta enorme e invitaron a todos sus amigos. Presumían de cómo iba a ser exitoso y los haría sentir orgullosos. Cuando fui aceptada en la misma universidad un año después con una mejor beca, mi mamá dijo que probablemente no duraría porque las cosas siempre se desmoronaban para mí. Mi papá dijo que debería ir a una escuela técnica y ahorrarles la vergüenza cuando inevitablemente fracasara. Fui de todos modos. Me fui de casa a los 18 con 2 maletas y una cuenta de banco que había estado llenando en secreto por años. Mis padres no me ayudaron con la mudanza. Mi hermano no se despidió. Mi mamá me dijo que llamara cuando necesitara volver a casa porque sabía que lo haría. No llamé. La universidad fue difícil, pero no por mala suerte. Fue difícil porque tuve que desaprender todo lo que mis padres me enseñaron sobre mí misma. Hice amigos por primera vez. Amigos de verdad que no me trataban como una maldición. Me uní a clubes y estudié cosas que realmente me importaban. Reprobé un examen una vez, y mi compañera de cuarto dijo que estaba bien y que estudiaríamos más duro la próxima vez. No me culpó por arruinar nada. Solo me ayudó a hacerlo mejor. Me gradué con honores. Conseguí trabajo en una firma de arquitectura en una ciudad a 4 horas de mi pueblo natal. Trabajé duro por 5 años y me convertí en gerente de proyectos. Compré un pequeño departamento con mi propio dinero. Adopté una gata que no se escapó. Salí con alguien a quien realmente le gustaba estar conmigo. Todo lo que mis padres dijeron que se desmoronaría, se mantuvo porque lo construí yo misma, sin sus voces en mi cabeza. Mientras tanto, las cosas empeoraron en casa. El alcoholismo de mi papá lo alcanzó y perdió otro trabajo. La salud de mi mamá empeoró porque se negaba a ver doctores hasta que los problemas se volvían emergencias. Mi hermano abandonó la universidad después de 2 años y regresó a casa. No podía mantener un trabajo y pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos en su habitación de la infancia. El hijo dorado resultó ser oro falso. Nunca conectaron los puntos. Siguieron esperando que yo fracasara. Mi mamá llamaba una vez al año en mi cumpleaños y preguntaba cómo me iba. Lo decía como si esperara que estuviera luchando. Cuando le dije que me ascendieron, dijo que no debería sentirme muy cómoda porque las cosas buenas no duran para personas como yo. Cuando le dije que compré mi departamento, preguntó cuánta deuda tenía. Cuando le dije que era feliz, se rió y dijo, dale tiempo. Dejé de contarle cosas. Dejé de devolver llamadas. Hace 3 años, mi hermano necesitó una cirugía y mis padres no podían pagarla. Mi papá me llamó por primera vez en años. No preguntó cómo estaba. Solo dijo que necesitaban dinero. Y ya que aparentemente tenía tanto ahora, debería compartir con la familia que me crió. Me quedé mirando mi teléfono por 20 minutos después de colgar. Mis manos todavía temblaban de escuchar la voz de mi padre exigiendo dinero como si le debiera algo. El número 15.000 euros seguía repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. 3 años de silencio, y esto era lo que lo rompía. Ni una disculpa, ni siquiera un hola, solo una cantidad de dinero y la expectativa de que yo pagaría. Mi pecho se sentía apretado de una manera que no había experimentado desde que me fui de casa. Esa misma sensación aplastante de ser culpada por existir. Puse el teléfono en la mesa de centro y lo observé como si pudiera sonar de nuevo, como si pudiera llamar de vuelta para decir algo peor. La sala se oscurecía mientras el sol se ponía y no me molesté en encender las luces. Mi gata saltó al sofá junto a mí y le rasqué detrás de las orejas automáticamente, enfocándome en el pelaje suave en lugar de la rabia creciendo en mi garganta. Julián llegó del trabajo alrededor de las 6:30 y me encontró sentada en el mismo lugar, todavía sosteniendo mi teléfono aunque lo había dejado antes. Debía haberlo recogido sin darme cuenta. Dejó caer su bolsa junto a la puerta y vi cómo su cara cambiaba mientras observaba la habitación oscura y mi expresión. Le conté sobre la llamada
y las palabras salieron planas y mecánicas como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de explicar cómo mi padre acababa de exigir dinero después de años de tratarme como si estuviera maldita. Julián se sentó junto a mí y su mandíbula se tensó de esa manera que hace cuando está enojado, pero tratando de no mostrarlo. Preguntó qué había dicho exactamente mi papá, y repetí la conversación palabra por palabra porque ya estaba grabada en mi memoria. Su cara cambió de preocupación a algo más duro, protector, y de alguna manera eso me hizo sentir menos loca por estar tan alterada. Preguntó si estaba bien, y la pregunta me hizo pausar porque realmente no sabía la respuesta. Parte de mí quería gritar, parte de mí se sentía culpable por siquiera estar enojada, y otra parte solo se sentía triste y cansada. Le dije que no estaba segura, y él asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Nos quedamos en silencio por unos minutos, y traté de ordenar lo que estaba sintiendo. La rabia tenía sentido. Llamaron después de 3 años solo para pedir dinero, pero la culpa me confundía. Esa voz fastidiosa diciendo, tal vez debería ayudar porque es familia. Tal vez negarme me hace tan mala como ellos. Luego estaba la tristeza debajo de todo. Esta pesada realización de que esto era en lo que se había convertido nuestra relación, que solo me contactaban cuando necesitaban algo de mí. Tomé mi teléfono y busqué la información de contacto de mi terapeuta. Mis manos temblaban un poco mientras marcaba y llegué al buzón de voz de Milena porque era después del horario de oficina. Dejé un mensaje preguntando si tenía algún espacio de emergencia esta semana porque podía sentir los viejos patrones tratando de arrastrarse de vuelta a mi cerebro. La voz en mi cabeza sonaba exactamente como mi madre, diciéndome que estaba siendo egoísta, que la familia ayuda a la familia, que las buenas hijas no abandonan a sus hermanos cuando necesitan cirugía. Odiaba esa voz, y odiaba que todavía tuviera poder sobre mí después de todos estos años. Colgué, y le dije a Julián que había llamado a mi terapeuta, y él apretó mi mano. Dijo que era una buena idea. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo mientras Julián dormía junto a mí. Mi cerebro no se apagaba, solo seguía ciclando a través de recuerdos que pensé que ya había procesado. Recordé tener 6 años, y mi papá perdiendo otro trabajo. Como mi mamá dijo que era porque tenerme cerca lo hacía estresado y distraído. Tenía 6 meses cuando perdió el primer trabajo, y de alguna manera eso también era mi culpa. Recordé el accidente de auto cuando tenía 2 años. Como mi mamá contó la historia por años sobre cómo estaba distraída pensando en mí, en el asiento trasero, y no vio el otro auto. Recordé a mi abuela muriendo de cáncer cuando tenía 4 años, y mis padres hablando de mala suerte siguiendo a nuestra familia, mirándome cuando lo decían como si yo personalmente le hubiera dado la enfermedad. Los recuerdos seguían llegando, cada uno una pequeña herida que nunca terminó de sanar, y me di cuenta de que estaba llorando sin hacer ningún sonido. La oficina de Milena llamó de vuelta a la mañana siguiente mientras me preparaba para el trabajo. Su recepcionista dijo que había tenido una cancelación a las 2 de la tarde si podía ir. Llamé diciendo que estaba enferma al trabajo, algo que nunca hacía, y pasé la mañana caminando por mi departamento tratando de distraerme. Limpié la cocina que ya estaba limpia. Organicé mi librero por color, luego por autor, luego de vuelta por color. Empecé 3 series diferentes en streaming y no pude concentrarme en ninguna. Cuando finalmente fue hora de irme, llegué a su oficina 15 minutos antes y me senté en mi auto ensayando lo que quería decir. Entré a su oficina sintiéndome como si hubiera retrocedido en el tiempo, como si fuera la 23 años ansiosa que empezó terapia por primera vez en lugar de la de 28 que pensaba que tenía su vida controlada. Milena señaló la silla familiar y me senté ya sintiendo las lágrimas acumularse. Preguntó qué había pasado y le conté sobre la llamada, sobre la voz de mi padre después de 3 años, sobre la demanda de dinero, sobre todo. Las palabras salieron por 15 minutos seguidos y ella solo escuchó, asintiendo ocasionalmente, dejándome sacarlo todo. Cuando finalmente dejé de hablar, esperó un momento, luego preguntó qué quería hacer realmente. No lo que pensaba que debía hacer o lo que me haría una buena persona, sino lo que genuinamente quería. Admití que ya había buscado la condición de Carlos en línea. Pasé 1 hora la noche anterior leyendo sitios médicos sobre la cirugía que necesitaba. Era real y era necesaria, y sin ella podría tener complicaciones serias. Pero también sabía que mis padres lo habían dejado vivir en casa gratis por años, jugando videojuegos en su habitación de infancia mientras ellos pagaban todo. Nunca lo hicieron conseguir un trabajo con seguro. Nunca lo empujaron a ser independiente como me empujaron a mí, fuera de la puerta a los 18. Yo pagaba mi propia ropa y útiles escolares a los 16, mientras él tenía 31, y todavía le lavaban la ropa. Milena preguntó por qué Carlos no tenía seguro, y la pregunta me hizo parar y pensar. Me di cuenta de que era porque nunca había mantenido un trabajo lo suficiente para calificar para beneficios. Había trabajado tal vez 6 meses en total en los últimos 5 años, siempre renunciando o siendo despedido, siempre regresando a casa donde mis padres lo facilitaban. Lo dejaban quedarse dependiente mientras me culpaban a mí por ser una carga cuando era literalmente una niña. El doble estándar pesaba en mi pecho. Yo pagaba mi propio camino siendo adolescente, y él estaba en sus 30 siendo completamente mantenido. Pero de alguna manera, yo era la que recibía la llamada exigiendo dinero. Pasamos los siguientes 30 minutos hablando sobre la diferencia entre ayudar a la familia en una crisis real
versus recompensar los mismos patrones rotos que me hicieron irme en primer lugar. Milena señaló que darles dinero, sin ninguna condición, solo confirmaría su creencia de que yo existo para resolver sus problemas, que soy responsable de arreglar todo lo que sale mal en sus vidas. Preguntó qué mensaje enviaría si entregaba 15,000 euros después de que pasaron años diciéndome que era la fuente de toda su mala suerte. No lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Sería como estar de acuerdo con ellos, como aceptar que sí les debo algo por la carga de criar a su hija maldita. Salí de la terapia con tarea de escribir exactamente qué estaba dispuesta a ofrecer y cuáles eran mis límites antes de responderle a mi padre. La idea de establecer términos en lugar de solo decir sí o no se sentía extraña y aterradora y tal vez un poco poderosa. Milena me recordó que yo podía decidir qué tipo de relación tenía con ellos, que no tenía que aceptar el rol que me asignaron. Manejé a casa pensando en cómo podría verse una ayuda razonable realmente. Algo que no me hiciera sentir como si me estuviera traicionando, pero que tampoco abandonara completamente a Carlos cuando estaba enfermo. Esa noche, Julián llegó a casa alrededor de las 7 y me encontró sentada en la mesa de la cocina con mi laptop abierta y un cuaderno cubierto de pensamientos garabateados. Dejó su bolsa de trabajo y vino a besarme la cabeza antes de preguntar qué quería para cenar. Le dije que realmente no me importaba, y él sugirió que ordenáramos del lugar tailandés calle abajo, ya que ninguno tenía ganas de cocinar. Mientras esperábamos que llegara la comida, se sentó frente a mí y preguntó cómo estaba manejando todo. Cerré mi laptop y admití que había estado dando vueltas en círculos todo el día, tratando de descifrar qué era lo correcto. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, recordándome que tal vez no había una respuesta claramente correcta, pero eso no significaba que no pudiera establecer límites sobre lo que estaba dispuesta a ofrecer. La comida llegó, y comimos en la mesa en lugar de frente a la televisión, como usualmente hacíamos. Entre bocados de pad thai, le dije que seguía pensando en Carlos realmente necesitando la cirugía, y cómo se sentía mal simplemente ignorar eso completamente. Julián asintió y dijo que entendía, que querer ayudar no me hacía responsable de arreglar todo lo que mis padres habían echado a perder. Sugirió que tal vez podría ayudar a Carlos directamente a encontrar recursos, en lugar de simplemente entregar dinero a mis padres que no habían manejado bien sus finanzas en décadas. La idea hizo clic en algo en mi cerebro. Podría investigar planes de pago hospitalarios y programas de asistencia financiera. Tal vez incluso ayudar a Carlos a solicitar asistencia médica si calificaba. Eso se sentía diferente a escribir un cheque a mi padre y fingir que resolvería algo a largo plazo. Julián señaló que de esa manera estaría ayudando a Carlos a obtener la atención médica que necesitaba, sin permitir que mis padres evitaran tomar cualquier responsabilidad por cómo llegaron ahí. Hablamos sobre cómo podría verse eso prácticamente, y empecé a sentirme menos atrapada entre dos malas opciones. El sábado por la mañana, desperté decidida a redactar una respuesta por correo antes de perder el valor. Julián fue al gimnasio y yo hice café, y me senté en mi laptop con la mente clara por primera vez desde la llamada de mi padre. Abrí un nuevo mensaje y escribí la dirección de correo de mi padre en la línea del destinatario. Luego me quedé mirando el espacio en blanco tratando de descifrar cómo decir lo que necesitaba decir. El primer borrador salió enojado y lo borré. El segundo sonaba demasiado apologético, como si estuviera pidiendo permiso para tener límites. El tercer intento se sentía más cercano. Escribí que entendía que Carlos necesitaba cirugía y quería ayudarlo a obtener la atención médica que necesitaba. Luego expliqué que no me sentía cómoda dándoles dinero directamente, pero sí estaba dispuesta a ayudar a Carlos a investigar programas de asistencia financiera hospitalaria y opciones de planes de pago. Pasé una hora reformulando oraciones y quitando cualquier cosa que sonara defensiva o como si me estuviera justificando. Para el almuerzo tenía algo que se sentía claro y firme sin ser cruel. Lo guardé como borrador en lugar de enviarlo de inmediato porque quería leerlo de nuevo mañana con ojos frescos. El domingo lo leí 2 veces e hice algunos pequeños cambios. Julián lo leyó por encima de mi hombro y dijo que sonaba razonable y compasivo mientras todavía protegía mis límites. Moví mi cursor al botón de enviar y dudé. Parte de mí sabía que enviar esto probablemente haría enojar a mis padres. Querían dinero sin condiciones y yo estaba ofreciendo algo diferente. Pero también sabía que si simplemente les daba lo que querían, me resentirían a mí misma y nada cambiaría realmente. Tomé un respiro y di clic en enviar antes de poder cuestionarme de nuevo. El lunes por la tarde, mi teléfono sonó mientras revisaba planos en el trabajo, y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Mi estómago se hundió porque no esperaba que llamara a ella. Debería dejarlo ir al buzón de voz, pero algún viejo instinto me hizo contestar. Antes de que pudiera siquiera decir hola, empezó a decir que no podía creer que fuera tan malagradecida después de todo lo que hicieron criándome. Su voz tenía ese filo que solía hacerme querer desaparecer cuando era más joven. Dijo que habían sacrificado tanto por mí y mi hermano, y así era como les pagaba. Traté de interrumpir para explicar que había ofrecido ayudar, pero ella habló por encima de mí. Mencionó el correo y dijo que no necesitaban mi caridad, necesitaban lealtad familiar. La palabra lealtad, saliendo de su boca, casi me hizo reír, excepto que también me dolía el pecho. Pasé toda mi infancia siendo leal a personas que me culpaban por existir. Logré decir algunas palabras sobre querer ayudar a Carlos a encontrar asistencia,
Y ella me cortó de nuevo, diciendo que eso no era ayuda real. Ayuda real sería escribir un cheque y confiar en ellos para manejarlo. Podía escuchar a mi padre diciendo algo en el fondo, pero no podía distinguir las palabras. Mi madre cambió de táctica y empezó a listar todas las veces que los decepcioné creciendo. Mencionó la vez que saqué un 7 en matemáticas en sexto grado como si fuera una decepción enorme, en lugar de una calificación normal. Mencionó la obra de la escuela para la que no fui seleccionada en octavo grado como evidencia de que no me estaba esforzando lo suficiente. Distorsionaba cada momento normal de la infancia, en prueba de que yo era defectuosa de alguna manera. Sentí que me estaba poniendo más callada en el teléfono, mis respuestas más cortas. Era como si tuviera 14 años de nuevo, sentada en la mesa de la cocina mientras ella explicaba por qué el lavaplatos roto estaba de alguna manera conectado a mi energía negativa. Odiaba estar cayendo en este patrón, pero no podía evitar encogerme. Entonces dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se quedara quieto. Me dijo que probablemente tenía mucho dinero de sobra, ya que no tenía hijos, drenando mis recursos como Carlos drenó los de ellos. La manera casual en que culpaba a un niño por nacer y necesitar cosas soltó algo en mi pecho. Realmente me reí en voz alta y nos sorprendió a las dos. La risa no era feliz. Era el sonido de algo finalmente quebrándose después de haber sido doblado demasiado por demasiado tiempo. Preguntó qué era tan gracioso con esta voz fría, y le dije que ese era exactamente el problema. Todavía culpaba a otras personas por sus propias decisiones, y yo había terminado de ser parte de eso. Mi voz temblaba, pero seguía hablando. Dije que pasé toda mi vida siendo culpada por cosas que no podía controlar, y ya no lo iba a hacer más. Trató de interrumpir como siempre lo hacía, pero esta vez no la dejé. Hablé por encima de ella y expliqué que ayudaría a Carlos directamente a encontrar recursos y opciones de pago, pero no entregaría dinero para permitirles seguir negándose a tomar responsabilidad por su situación. Podía escuchar a mi padre gritando algo en el fondo sobre hijos irrespetuosos e hijas malagradecidas. La voz de mi madre cambió de enojada a helada de una manera que solía aterrorizarme de niña. Dijo, bien, se las arreglarían solos como siempre tenían que hacerlo, sin mi ayuda. Colgó antes de que pudiera decir nada más, y me quedé parada en mi oficina sosteniendo mi teléfono con la mano temblando. Caminé al baño y me encerré en un cubículo por 10 minutos tratando de controlar mi respiración. Todo mi cuerpo se sentía como si estuviera vibrando de adrenalina y rabia, y algo que podría ser orgullo. Realmente me había impuesto. Dije cosas que había pensado por años, pero nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Cuando finalmente salí, me lavé la cara con agua fría y regresé a mi escritorio. No pude concentrarme en el trabajo por el resto de la tarde. Julián me encontró esa noche sentada en el sofá, mirando a la nada. Se sentó junto a mí, e inmediatamente empecé a llorar estas lágrimas enojadas y frustradas que había estado conteniendo desde que terminó la llamada. Me jaló contra su pecho y simplemente me sostuvo mientras lloraba. Cuando finalmente pude hablar, le conté sobre la llamada y cómo mi madre había mencionado cada fracaso de mi infancia como si estuviera en juicio. Le conté sobre el comentario sobre los hijos drenando recursos y cómo algo simplemente se rompió en mí, escuchándola culpar a Carlos por existir de la misma manera que me culpó a mí. Julián pasó su mano por mi cabello y dijo que establecer límites no me hacía una mala persona. Me recordó que ellos llamaron pidiendo ayuda, pero en el segundo en que ofrecí ayuda que venía con cualquier condición, la rechazaron. Querían que arreglara su problema sin que ellos tuvieran que cambiar nada sobre cómo funcionaban. Sabía que tenía razón, pero todavía dolía. Alguna parte de mí seguía esperando que pudieran sorprenderme y realmente escuchar lo que estaba diciendo. En cambio, probaron que eran exactamente quienes siempre supe que eran. Pasé el siguiente día redactando un correo para Carlos. Encontré su vieja dirección en mis contactos de hace años y me quedé mirando el mensaje vacío por 20 minutos, tratando de descifrar qué decir. Borré 3 versiones diferentes antes de decidirme por algo corto y práctico. Escribí que quería ayudarlo directamente a investigar planes de pago hospitalarios y programas de asistencia financiera. Listé algunos recursos específicos que encontré en línea y ofrecí ayudarlo a solicitarlos. No mencioné a nuestros padres o la llamada telefónica o ningún drama familiar. Lo mantuve enfocado en el problema real, en lugar de todas las emociones alrededor. Mi dedo se quedó sobre el botón de enviar por otros 5 minutos antes de finalmente hacer clic. El correo desapareció, e inmediatamente me pregunté si la dirección todavía funcionaba o si simplemente regresaría. Revisé mi correo obsesivamente por los siguientes 3 días. Cada notificación hacía saltar mi estómago, incluso cuando solo era cosa del trabajo o spam. Mantenía mi teléfono junto a mí constantemente y me despertaba en medio de la noche para ver si había respondido. Julián notó que revisaba mi teléfono en la cena y preguntó si estaba esperando algo importante. Le conté sobre el correo y él apretó mi mano a través de la mesa sin decir nada. El tercer día, recibí una respuesta. Carlos respondió con solo unas cuantas oraciones agradeciéndome por ofrecer, pero diciendo que nuestros padres ya habían encontrado otra solución. No explicó qué solución encontraron o de dónde vino el dinero. Leí el mensaje 5 veces buscando significado oculto o subtexto, pero solo era directo y breve. Sentí esta extraña mezcla de alivio por no tener que involucrarme más y culpa de que tal vez debí simplemente darles el dinero. Odiaba que todavía estuviera cuestionándome sobre personas que nunca cuestionaron tratarme mal.
Mi cita de terapia con Milena fue 2 días después, y mencioné la llamada telefónica inmediatamente. Escuchó mientras relataba toda la conversación, incluyendo la parte donde mi madre listó todos mis fracasos de la infancia como evidencia en un juicio. Milena me pidió que notara cómo respondí durante diferentes partes de la llamada, y me di cuenta de que me puse más y más callada mientras mi madre hablaba. Caí de vuelta en ese patrón de simplemente aceptar lo que ella dijera y hacerme más pequeña. Me disculpé por cosas que no eran mi culpa, igual que lo hacía cuando tenía 10 años. Milena señaló que también rompí el patrón al hablar al final. Dijo que el hecho de que regresé inicialmente no borraba el hecho de que encontré mi voz, y establecí un límite. Le dije que no se sentía suficiente porque todavía la dejé hablarme así por la mayor parte de la llamada. Milena me recordó que cambiar patrones toma tiempo, y no debería esperar ser perfecta en eso inmediatamente. Preguntó qué aprendí de la interacción, y dije que aprendí que mi madre nunca me vería diferente, sin importar lo que lograra. Milena asintió, y dijo que esa era en realidad información importante, porque ahora podía dejar de tratar de probarme a alguien que se negaba a ver la prueba. Pasé el resto de la semana revisando mi teléfono constantemente, aunque Carlos ya había respondido. Seguía esperando que mis padres llamaran de vuelta con más demandas o enojo, pero no había nada. El silencio se sentía casi peor que otra pelea porque confirmaba lo que ya sospechaba. Estaban interesados en mi dinero, no en tener ningún tipo de relación conmigo. Si realmente les importara yo como persona, habrían dado seguimiento, o al menos fingido que les importaba cómo estaba. En cambio, les dijeron que no, y simplemente desaparecieron de nuevo. Le conté esto a Milena en nuestra siguiente sesión, y preguntó cómo me hacía sentir eso. Dije que me hacía sentir triste, pero también algo libre porque ahora no tenía que preguntarme más si podrían cambiar. El trabajo se convirtió en el lugar donde podía dejar de pensar en todo. Me lancé a un nuevo proyecto, diseñando un centro comunitario, y pasé horas en mi escritorio trabajando en los detalles. Me quedé tarde 3 noches seguidas y llegué temprano 2 veces. Joaquín pasó por mi oficina el viernes por la tarde y comentó que había estado trabajando muchas horas extra últimamente. Preguntó si todo estaba bien y sugirió que tomara un día libre la próxima semana. Me di cuenta de que había estado usando el trabajo para evitar lidiar con mis sentimientos sobre toda la situación familiar. Le agradecí y prometí tomar el lunes libre, aunque la idea de tener un día entero sin nada que me distrajera sonaba horrible. Alicia me alcanzó en el área de descanso esa tarde y preguntó si quería almorzar. Fuimos a un lugar calle abajo y ordenamos ensaladas que apenas tocamos mientras le contaba todo. Expliqué sobre ser el chivo expiatorio de la familia y la cirugía de mi hermano y la llamada de mi padre exigiendo dinero. Le conté sobre la llamada telefónica con mi madre y cómo finalmente me impuse, pero todavía me sentía culpable. Alicia escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo que no había tenido contacto con su padre por 6 años. Dijo que la culpa nunca se va completamente, pero sí se hace más fácil con el tiempo. Explicó que su padre era controlador y manipulador, y cortarlo fue lo más saludable que había hecho por sí misma. Escuchar a alguien que respetaba profesionalmente hablar sobre tener problemas familiares similares me hizo sentir menos sola. Alicia dijo algo que realmente se me quedó. Me dijo que elegirte a ti misma no es egoísta cuando la alternativa es prenderte fuego para mantener calientes a otros. Sé que es una frase bastante común, pero escucharla de ella la hizo sentir más real. Era exitosa y respetada, y claramente tenía su vida en orden, y ella tomó la misma decisión que yo estaba tomando. Eso me hizo sentir que tal vez no estaba rota o equivocada por protegerme de mis padres. Terminamos el almuerzo y regresamos al trabajo, pero seguí pensando en lo que dijo. Tal vez cuidarme no era lo mismo que ser una mala hija. Tal vez mis padres hicieron imposible hacer ambas cosas. Esa noche, saqué un viejo diario de la universidad que mi terapeuta de entonces me había hecho mantener. No había escrito en él en años, pero algo me hizo querer empezar de nuevo. Me senté con una pluma y empecé a escribir todo el patrón de culpa desde que nací hasta ahora. Listé incidentes específicos y vi cómo todos se conectaban en este sistema donde nada era nunca culpa de mis padres. Cada pérdida de trabajo y problema de dinero y problema familiar se me culpaba a mí o después a Carlos. Escribí sobre cómo nunca tomaron responsabilidad por su alcoholismo, o su negativa a ver doctores, o sus malas decisiones financieras. Ver todo plasmado en papel me ayudó a entenderlo como un patrón, en lugar de solo momentos malos aleatorios. No se trataba de que yo tuviera mala suerte o estuviera maldita. Se trataba de que ellos necesitaban a alguien a quien culpar para no tener que mirarse a sí mismos. Julián sugirió que hiciéramos un viaje de fin de semana para alejarnos de todo. Encontró una pequeña cabaña en la costa y la reservó para el siguiente fin de semana. Salimos el viernes después del trabajo y sentí algo de la tensión salir de mis hombros mientras nos alejábamos de la ciudad. La cabaña era pequeña y vieja, pero justo en la playa. Pasé la mañana del sábado caminando por la arena sola mientras Julián dormía. El océano estaba frío y gris, y el viento azotaba mi cabello, pero seguí caminando. Pensé en cómo la distancia física de mi pueblo natal reflejaba la distancia emocional que estaba tratando de mantener. Estar a 4 horas no era suficiente. A veces necesitaba estar aquí, donde no podían alcanzarme, y donde podía escucharme pensar. Caminando en la playa, tuve este momento de claridad,
que se sentía obvio, pero también nuevo. Toda la narrativa de mis padres sobre mí, siendo mala suerte, nunca fue realmente sobre mí. Tenía 6 meses cuando mi papá perdió su trabajo. Tenía 2 años cuando mi mamá tuvo un accidente de auto. No causé esas cosas, pero era más fácil para ellos culpar a una bebé que admitir que mi papá fue despedido por problemas de desempeño o que mi mamá estaba manejando distraída. Cada cosa mala que pasó después fue añadida a la historia porque necesitaban que la historia fuera verdad. Si yo era el problema, entonces no tenían que cambiar nada de sí mismos. Podían seguir tomando malas decisiones financieras y negándose a atender su salud y culpándolo todo en su hija de mala suerte. La realización no hacía que doliera menos, pero sí hacía que tuviera sentido. Nunca fue sobre mí. Siempre fue sobre ellos. Regresé a mi departamento y busqué en mis contactos hasta encontrar el número de Elena. No habíamos hablado en meses porque la vida se puso ocupada y las dos seguíamos queriendo llamar pero nunca lo hacíamos. Contestó al tercer timbrazo, sonando sorprendida y feliz de escucharme. Pasamos los primeros 10 minutos poniéndonos al día sobre cosas básicas como su nuevo trabajo y mi ascenso y cómo estaba su gata. Luego le conté sobre toda la situación con mis padres llamando por dinero y la cirugía de Carlos y cómo estaba tratando de descifrar qué les debía después de todo. Elena escuchó sin interrumpir y cuando terminé, me recordó el primer año cuando me disculpé con nuestra vecina del dormitorio por respirar muy fuerte. Dijo que solía disculparme por existir y ahora estaba estableciendo límites con personas que pasaron 18 años haciéndome sentir sin valor. Me dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado y no me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que las palabras me golpearon. Hablamos por otra hora sobre todo y nada, y se sintió bien simplemente existir con alguien que me conoció cuando todavía estaba aprendiendo cómo ser una persona. Cerca del final de la llamada, Elena mencionó que se iba a comprometer el próximo mes y estaba planeando una boda en primavera. Preguntó si sería parte del cortejo nupcial, y dije que sí, inmediatamente sin pensarlo. La petición me llenó de esta alegría pura, que no tenía nada que ver con mi drama familiar. Esta era mi vida ahora. Estas eran las personas que me eligieron, y yo las elegí de vuelta. Después de colgar, me senté en mi sofá sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Al día siguiente, estaba limpiando mi closet, buscando una chamarra que no había usado en años, cuando encontré una caja de cartón empujada en la esquina del fondo. Adentro había viejas fotos familiares que mi mamá me dio cuando me mudé. Fotos de la infancia que nunca miré porque me hacían sentir rara. Las saqué una por una y las esparcí por mi cama. Ahí estaba yo a los 5 años en una fiesta de cumpleaños mirando a la cámara con esta expresión triste, aunque todos a mi alrededor estaban sonriendo. Yo a los 8 en una foto escolar con los hombros encorvados como si estuviera tratando de desaparecer. Yo a los 12 parada junto a Carlos en alguna reunión familiar, mientras él sonreía y yo miraba al suelo. En cada foto, podía verlo ahora. La tristeza en mis ojos, incluso durante momentos supuestamente felices. Estaba cargando su culpa antes de siquiera entender lo que significaba. Revisé toda la caja y guardé solo 3 fotos, las que estaba sola o con amigas de la preparatoria que realmente me querían. El resto fue a una bolsa de donación porque no necesitaba recordatorios físicos de una infancia que había pasado años tratando de desaprender. En mi siguiente sesión con Milena, preguntó cómo quería que se viera mi relación con mi familia de aquí en adelante. La pregunta me tomó desprevenida porque había estado tan enfocada en lo que no quería que no había pensado en lo que sí quería. Me senté ahí por un minuto completo tratando de descifrar cómo responder. Finalmente, le dije que no quería cero contacto para siempre porque eso se sentía como dejarlos ganar de una manera diferente. Pero tampoco podía regresar a aceptar su versión de la realidad, donde todo lo que salía mal en sus vidas era de alguna manera mi culpa. Milena asintió y sugirió que practicáramos posibles interacciones futuras para que pudiera mantener límites sin ponerme a la defensiva o tratar de cambiar sus mentes. Pasamos el resto de la sesión haciendo juegos de rol de diferentes escenarios. Milena hacía de mi madre acusándome de abandonar a la familia, y yo practicaba responder con calma sin explicarme o discutir. Era mucho más difícil de lo que esperaba. Cada vez que Milena me lanzaba una acusación con la voz de mi madre, sentía que me hacía más pequeña y callada, como si tuviera 15 años de nuevo. Pasamos por la misma conversación 5 veces antes de que pudiera atravesarla sin cerrarme o enojarme. Milena me dijo que eso era normal, que años de condicionamiento no desaparecen solo porque los entiendo ahora. Esa noche, me senté con mi laptop y empecé a escribir una carta que no planeaba enviar. Escribí todo lo que deseaba poder decirle a mis padres sobre el daño que causó su chivo expiatorio. Escribí sobre tener 10 años y creer que estaba maldita, sobre pagar mis propios útiles escolares a los 16 porque no quería ser una carga, sobre graduarme de la universidad con honores y todavía esperar que estuvieran orgullosos de mí, sobre construir toda una vida a 4 horas de distancia porque ya no podía respirar en su casa. La carta terminó siendo 4 páginas, y cuando terminé de escribirla, sentí esta presión liberarse en mi pecho que no sabía que estaba sosteniendo. La guardé en una carpeta en mi computadora y cerré la laptop. Pasó un mes sin contacto de mis padres y casi olvidé todo el asunto. Entonces Carlos me mandó un correo de la nada con una breve actualización de que su cirugía había salido bien y se estaba recuperando en casa.
El correo era solo 3 oraciones, pero al final añadió esta línea incómoda, agradeciéndome por ofrecer ayudar, aunque terminaron sin necesitarla. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de él, y lo leí 5 veces tratando de descifrar si estaba leyendo demasiado. Esperé un día antes de responder para no parecer muy ansiosa. Respondí diciendo que me alegraba que estuviera bien y que estaba aquí si alguna vez quería hablar. Sin presión. Lo mantuve corto y dejé la puerta abierta para contacto futuro sin presionarlo. Construir algún tipo de relación con Carlos separada de nuestros padres se sentía posible de una manera en que reconciliarme con ellos no. Estaba empezando a ver las cosas diferente, y tal vez eso era suficiente por ahora. En el trabajo la siguiente semana, Joaquín me llamó a su oficina y pasé todo el camino preguntándome qué había hecho mal. En cambio, me dijo que me estaban asignando para liderar un proyecto importante diseñando una nueva biblioteca pública en el centro. Era el proyecto más grande de mi carrera hasta ahora, y solo me quedé parada mirándolo tratando de procesar la información. Joaquín dijo que me lo había ganado a través de 5 años de trabajo excelente consistente y confiaba en mí para manejarlo. Realmente me permití creerle en lugar de esperar a que algo saliera mal o a que se diera cuenta de que había cometido un error. El proyecto consumió mi enfoque por las siguientes semanas de la mejor manera posible. Estaba usando habilidades que había desarrollado a lo largo de años de esforzarme para probar que no estaba maldita, o tenía mala suerte, o como sea que mis padres me llamaran. Trabajé hasta tarde la mayoría de las noches haciendo bocetos de ideas y reuniéndome con el equipo de diseño y presentando conceptos al cliente. A mitad de una presentación, me descubrí pensando que mis padres probablemente dirían que este éxito no duraría, que algo se desmoronaría porque eso es lo que me pasa a mí. Entonces, conscientemente, elegí ignorar esa voz y seguí hablando sobre muros de carga y optimización de luz natural. Al cliente le encantó el diseño. Joaquín me acompañó de vuelta a mi escritorio después de la presentación y mencionó que el equipo quería ir por unas bebidas el viernes para celebrar haber conseguido el proyecto. Le dije que estaría ahí, sintiendo esta extraña mezcla de orgullo e incredulidad de que estaba liderando algo tan grande. Julián me mandó un mensaje esa tarde preguntando cómo había ido la presentación, y respondí con 3 emojis de celebración porque no confiaba en mí misma para ponerlo en palabras sin sonar demasiado emocionada. Respondió inmediatamente diciendo que deberíamos hacer algo especial este fin de semana. 2 días después, me dijo que había hecho reservaciones en ese lugar italiano del centro e invitó a Alicia, más algunas personas de mi oficina. Pasé 20 minutos mirando mi closet tratando de descifrar qué ponerme para una cena de celebración por mi propio éxito, lo cual se sentía ridículo, pero también algo lindo. Nos encontramos en el restaurante el viernes por la noche, y hubo este momento cuando entré y vi a todos ya sentados en una mesa esperándome. Alicia me hizo señas para que me acercara, y Julián sacó mi silla como si esto fuera algún tipo de evento formal. Joaquín había ordenado aperitivos para la mesa y seguía hablando de cuán impresionado estaba el cliente con mi presentación. Me senté ahí escuchando a personas con las que trabajo todos los días decir cosas genuinamente lindas sobre mi trabajo. Y me golpeó que esto era cómo se sentía lo normal. Nadie estaba esperando a que fracasara. Nadie estaba haciendo bromas sobre cuánto duraría mi suerte. A estas personas realmente les gustaba tenerme cerca y pensaban que era buena en lo que hacía. Alicia levantó su copa y dijo algo sobre cómo sabía que estaría manejando proyectos dentro de un año de ser mi mentora. Toda la mesa brindó, y tuve que contener las lágrimas porque nunca había tenido a gente celebrándome así. Mis padres le hicieron una fiesta enorme a mi hermano cuando entró a la universidad, pero me dijeron que no hiciera un gran drama de mi beca. Esta cena con amigos del trabajo significaba más para mí que cualquier reunión familiar jamás significó. La siguiente semana, mi teléfono me recordó que era el cumpleaños de mi madre. Me quedé mirando la notificación por un minuto sólido antes de deslizarla. Cada año desde que me fui de casa, le había llamado en su cumpleaños, incluso cuando ella apenas reconocía el mío. Este año, no levanté el teléfono. Me sentí culpable por como una hora. Ese viejo nudo familiar en mi estómago diciendo que estaba siendo una mala hija. Entonces recordé que ella no llamó en mi último cumpleaños, rompiendo su patrón anual de verificar si ya había fracasado. Ni siquiera se molestó con su usual voz preocupada, preguntando cómo me iba. La culpa se desvaneció bastante rápido después de eso. Pasé el resto del día trabajando en los planes del proyecto y no pensé en ella de nuevo hasta que Julián preguntó esa noche si había hablado con mi familia. Le dije que no, y él solo asintió. Apretó mi mano. No me presionó a explicar. Mi siguiente sesión con Milena fue 2 semanas después, en lugar de nuestro horario semanal usual. Había sugerido espaciarlas ya que estaba yendo mejor, y acepté, aunque parte de mí todavía quería ese check-in semanal. Pasamos los primeros minutos poniéndonos al día sobre el proyecto y la cena y el cumpleaños de mi madre. Milena se recargó en su silla y dijo algo que me tomó desprevenida. Me dijo que ya no solo estaba sobreviviendo, realmente me estaba yendo bien, construyendo una vida basada en lo que valoraba, en lugar de solo reaccionar al rechazo de mi familia. Me quedé con eso por un minuto porque tenía razón. El departamento, el trabajo, la relación con Julián, las amistades con Alicia y mis compañeros de trabajo. Nada de esto pasó porque estaba huyendo de mis padres. Pasó porque lo elegí. Lo construí a propósito. Milena preguntó cómo se sentía eso.
y le dije que se sentía raro y bien, y a veces aterrador, porque había esta voz en mi cabeza que todavía esperaba que todo se desmoronara. Me recordó que esa voz pertenecía a mi madre, no a mí, y yo podía decidir si escucharla. 3 semanas después de eso, recibí un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré, pensando que era spam, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje decía que era Carlos, y preguntaba si podíamos vernos para un café cuando estuviera en mi ciudad la próxima semana para una cita de seguimiento. Mi reacción inmediata fue este pico de ansiedad que me sorprendió. Pensé que había superado importarme lo que pensara mi hermano. Me quedé mirando el mensaje por 10 minutos tratando de descifrar qué quería. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte tenía curiosidad de por qué se estaba comunicando ahora. Le respondí diciendo que claro, podíamos vernos en una cafetería cerca del hospital, un lugar público donde pudiera irme si se ponía raro. Respondió con un emoji de pulgar arriba y una hora. Pasé la siguiente semana preguntándome si había cometido un error al aceptar esto. Carlos llegó viéndose más saludable de lo que lo había visto en años. Había recuperado algo de peso y no tenía esa apariencia gris agotada que tenía cuando lo vi en el hospital. Ordenamos café y nos sentamos en una mesa de la esquina, y los primeros 10 minutos fueron tan incómodos que casi me arrepentí de venir. Preguntó sobre el trabajo y di respuestas cortas. Pregunté sobre su recuperación y él hizo lo mismo. Estábamos danzando alrededor de lo que realmente quería decir. Entonces bajó su taza y me miró directamente por primera vez. Me dijo que había estado pensando mucho durante la recuperación sobre cómo funcionaba nuestra familia, cómo pasaron las cosas cuando éramos niños. Dijo que estaba empezando a ver las cosas diferente ahora que había tenido tiempo lejos de la casa. No dije nada, solo esperé a que siguiera hablando. Mencionó cómo nuestros padres se asustaron cuando necesitó la cirugía, cómo no podían manejar el estrés de realmente tener que cuidar de alguien. Los vio correr y entrar en pánico y culpar a todos menos a sí mismos por no tener dinero ahorrado. Le hizo darse cuenta de algunas cosas que no quería ver antes. No me dio una disculpa completa, y no esperaba una. Lo que sí dijo fue que sabía que se benefició de ser el hijo dorado, mientras a mí me culpaban por todo. Admitió que siguió el juego porque era más fácil que cuestionarlos. Dijo que ver a nuestros padres correr por dinero y desmoronarse por sus cuentas médicas le hizo darse cuenta de que realmente no eran buenos cuidando a nadie, incluyéndose a sí mismos. Solo necesitaban a alguien a quien culpar y yo era conveniente. Aprecié su honestidad más de lo que esperaba. No necesitaba que rechazara completamente a nuestros padres o validara cada cosa que viví. Solo escucharlo reconocer que la dinámica familiar estaba mal y que él jugó un papel se sentía suficiente. Terminamos hablando por casi 2 horas, mucho más de lo que planeé. Hablamos sobre la universidad y cómo la dejó, sobre los años que pasó en su casa jugando videojuegos porque no sabía qué más hacer. Preguntó sobre mi vida ahora, y realmente escuchó cuando le conté sobre la firma de arquitectura, y Julián, y mi departamento. Antes de irnos, acordamos mantenernos en contacto, tal vez construir algo nuevo en lugar de tratar de arreglar una relación de hermanos que nunca realmente existió. Cerca del final de nuestra conversación, Carlos mencionó que finalmente estaba buscando un trabajo de verdad. Había estado aplicando a lugares y tenía algunas entrevistas programadas. Dijo que nuestros padres estaban molestos porque quería mudarse, que seguían diciéndole que no estaba listo o que debería ahorrar dinero primero. Me di cuenta sentada ahí escuchando lo que ellos necesitaban a alguien a quien manejar y controlar. Cuando me fui, todavía tenían a Carlos, pero ahora que se estaba poniendo más saludable y queriendo independencia, estaban perdiendo su control. Sin mí ahí para culpar, Carlos se convirtió en el objetivo de maneras diferentes. No exactamente el chivo expiatorio, pero el proyecto, la persona sobre la que podían flotar y tomar decisiones. Estaba empezando a verlo ahora y quería salir. Después de que Carlos se fue, me senté en mi auto por unos minutos antes de manejar a casa. Entonces llamé a Milena, aunque no era nuestro día de sesión. Contestó y le conté sobre la reunión, sobre todo lo que Carlos dijo. Estaba sorprendida por cuánto más ligera me sentía. Que Carlos reconociera, aunque sea parte de la disfunción familiar, me hacía sentir menos loca sobre mi decisión de distanciarme. Milena dijo que tenía sentido que a veces tener a una persona que valide tu experiencia puede cambiar todo. Preguntó cómo me sentía sobre mantenerme en contacto con él y le dije que cautelosamente esperanzada. No esperaba que se convirtiera en mi mejor amigo ni nada, pero tener un miembro de la familia dispuesto a ser honesto se sentía como algo que valía la pena mantener. Esa noche, Julián preguntó si pensaba que mis padres cambiarían alguna vez. Estábamos sentados en el sofá con mi gata acurrucada entre nosotros, y estaba haciendo la pregunta cuidadosamente, como si no estuviera seguro de si quería hablar de eso. Lo pensé por un minuto real antes de responder. Le dije que había dejado de necesitar que cambiaran. Si crecían, o aprendían, o se quedaban exactamente igual, ya no tenía que determinar mi paz. Construí una vida sin ellos, y era buena. Si querían ser parte de ella algún día, tendrían que encontrarme donde estaba, en lugar de esperar que me encogiera de vuelta en el rol que me asignaron. Julián asintió, y me jaló más cerca, y nos quedamos sentados ahí en silencio cómodo. La gata se estiró, y clavó sus garras en mi pierna. Y ni siquiera me importó porque este momento justo aquí, esta noche tranquila en mi propia casa con alguien que me amaba, y una mascota que no se escapó, esta era la vida que elegí, y era suficiente.
Las fiestas llegaron más rápido de lo que esperaba. Noviembre llegó con mañanas frías y oscuridad temprana, y de repente todos en el trabajo estaban hablando de planes navideños. Julián preguntó qué quería hacer y me di cuenta de que por primera vez en mi vida no tenía que temer la obligatoria llamada a casa o sentirme culpable por no aparecer. Le dije que quería organizar algo en nuestro lugar, invitar a personas que realmente quisieran estar con nosotros. Sonrió y empezó a hacer una lista de amigos para invitar. Pasamos una semana planeando el menú y limpiando el departamento, y me descubrí realmente emocionada en lugar de ansiosa. Alicia trajo vino y panecillos caseros. 2 compañeros de trabajo de Julián llegaron con postres. Mi gata se escondió debajo de la cama por la primera hora, luego lentamente salió a investigar a toda la gente nueva. Nos amontonamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor que apenas cabía todos, y pasamos los platos estilo familiar, y se sentía cálido y real, de una manera que las fiestas en casa de mis padres nunca se sintieron. A mitad de la cena, Alicia rellenó su copa de vino y preguntó cómo estaba manejando todo esto, gesticulando hacia la mesa como si quisiera decir más que solo la comida. Me tomé un minuto para pensar en mi respuesta porque ella merecía honestidad. Le dije que estaba triste por lo que pudo haber sido, por la familia que debía haber tenido pero no tuve, pero ya no estaba dispuesta a sacrificar mi bienestar por personas que se negaban a verme claramente. Levantó su copa y dijo que eso era lo más saludable que había escuchado en todo el año. Todos los demás levantaron sus copas también, y brindamos por la familia elegida y las nuevas tradiciones. Y sentí algo asentarse en mi pecho que había estado inquieto por años. Mi teléfono vibró durante el postre, y casi lo ignoro, pero algo me hizo revisar. Era un mensaje de Carlos. Solo unas palabras diciendo que estaba pensando en mí y esperaba que estuviera teniendo un buen día. Nada elaborado o emocional, solo breve y genuino. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento, luego lo guardé en una carpeta que había empezado a mantener de los pocos buenos momentos familiares que tenía. No era mucho, pero era real, y eso importaba más de lo que esperaba. Respondí con un simple gracias, e igualmente, luego guardé mi teléfono y me reincorporé a la conversación. Julián atrapó mi mirada a través de la mesa, y le sonreí, sintiéndome esperanzada de tener al menos una conexión familiar que no estuviera construida sobre culpa y disfunción. El trabajo se aceleró la semana después de las fiestas mientras avanzábamos hacia la fecha límite de lanzamiento del proyecto. Pasé largas horas en la oficina finalizando detalles y coordinando con contratistas. Y de alguna manera todo se juntó mejor de lo que imaginé. El centro comunitario abrió a principios de enero, y la revista local de arquitectura mandó a alguien a fotografiarlo y entrevistarme sobre el proceso de diseño. Cuando el artículo salió 2 semanas después, Joaquín lo enmarcó y lo colgó en mi oficina sin preguntar. Simplemente entró una mañana con la página de la revista enmarcada y un taladro y lo puso en la pared frente a mi escritorio. Lo miré por un minuto sólido, leyendo mi propio nombre impreso junto a fotos de algo que creé. Joaquín me dijo que me permitiera sentir orgullo, sin calificarlo con preocupación, sobre lo que podría salir mal después. Asentí, y realmente traté de hacer eso, quedándome con el logro en lugar de inmediatamente buscar maneras en que podría desmoronarse. Mi siguiente sesión con Milena fue unos días antes de Año Nuevo. Nos habíamos reunido cada 2 semanas desde toda la situación de la cirugía de Carlos, pero ella abrió esta sesión preguntando si pensaba que estaba lista para reducir a check-ins mensuales. La pregunta me tomó desprevenida. Pensé en los últimos meses y me di cuenta de que la crisis familiar no destruyó la estabilidad que había construido. Lo manejé sin desmoronarme o volver a viejos patrones por más de breves momentos. Le dije que sí, creo que estoy lista. Y ella sonrió como si ya supiera mi respuesta. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre cómo serían los check-ins mensuales y qué señales de advertencia observar que podrían significar que necesitaba apoyo más frecuente de nuevo. Saliendo de su oficina, me sentí orgullosa de una manera diferente al artículo de la revista. Este orgullo era más silencioso y profundo sobre trabajo emocional que nadie ve, pero que importa igual. Julián y yo estábamos lavando platos una noche cuando él mencionó el futuro de una manera que se sentía diferente de nuestra usual planeación vaga. Preguntó si había pensado en comprometerme. Y mi reacción inmediata fue revisarme para pánico sobre maldecir nuestra relación. Pero el pánico no llegó. Sequé un plato y le dije honestamente que había pensado en ello y ya no me sentía asustada. Había aprendido que mi presencia en las vidas de las personas no era una carga sino un regalo. Dejó de lavar y me miró con esta expresión que no podía nombrar del todo y dijo que deberíamos hablar seriamente de ello. Pasamos la siguiente hora en el sofá mapeando cómo queríamos que fueran nuestras vidas. Y era fácil y emocionante en lugar de pesado con miedo al fracaso inevitable. Escribí la carta a mis padres un sábado por la mañana mientras Julián estaba en el gimnasio. Había escrito versiones de esta carta antes, pero nunca las envié, siempre convenciéndome de no hacerlo o decidiendo que el silencio era más seguro. Esta vez la mantuve breve y clara. Expliqué que estaba abierta al contacto si podían respetarme como adulta con mi propia vida, pero no aceptaría culpa o manipulación nunca más. Delineé límites específicos sobre qué tipo de relación estaba dispuesta a tener y qué comportamientos no toleraría. La leí 3 veces, revisando cualquier cosa que sonara como si estuviera pidiendo su aprobación o tratando de convencerlos de que era digna.
Entonces le puse dirección a un sobre y caminé al buzón antes de poder cambiar de opinión. La carta cayó por la ranura con un suave golpe, y me quedé parada ahí por un momento, sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Pasaron 3 semanas sin respuesta. Revisaba el correo todos los días, aunque me había dicho que no lo haría. Julián preguntó si estaba bien, y me di cuenta de que realmente lo estaba. Su silencio era una respuesta en sí misma. Algunas personas no son capaces de la relación que merezco, y eso es sobre ellos, no sobre mí. Dejé de revisar el correo obsesivamente, y me enfoqué en la vida que estaba construyendo, en lugar de la que nunca tendría con ellos. Carlos llamó a mediados de febrero, y contesté al tercer timbrazo. Sonaba diferente, más energético de lo que lo había escuchado en años. Me dijo que recibió una oferta de trabajo en una compañía de soporte TESI. Se estaba mudando a su propio departamento el próximo mes. Su voz temblaba un poco cuando hablaba de ello. Nervioso pero emocionado, y lo animé genuinamente. Le dije que estaba feliz de que estaba construyendo su propia independencia, y lo decía en serio. Hablamos por 20 minutos sobre su búsqueda de departamento y su nuevo trabajo, y fue la conversación de hermanos más normal que habíamos tenido. Antes de colgar, me agradeció de nuevo por reunirme con él en noviembre, y dijo que lo ayudó a ver las cosas más claramente. Le dije que él hizo el trabajo duro. Yo solo escuché. Después de la llamada, me senté en mi oficina en casa mirando el artículo de revista enmarcado en mi pared. Mi gata saltó a mi regazo y empezó a ronronear. Y la acaricié distraídamente mientras pensaba en lo lejos que había llegado. Me di cuenta de que en algún punto del camino dejé de pensar en mí misma como el chivo expiatorio de la familia y empecé a verme como alguien que sobrevivió una infancia difícil y construyó algo hermoso de todos modos. El cambio de identidad se sentía enorme, como entrar a una versión de mí misma que siempre quise ser, pero no pensé que merecía. No era la hija maldita, o el amuleto de mala suerte, o la carga que trataron de hacerme creer que era. Era solo alguien que se negó a aceptar su historia sobre quién tenía que ser y escribió una mejor en su lugar. Estaba sentada en el sofá una noche de martes, con mis pies recogidos debajo de mí, viendo a Julián enjuagar platos de la cena en el fregadero. Se dio la vuelta y se secó las manos en una toalla. Luego caminó hacia mí y se sentó junto a mí sin decir nada al principio. Mi gata saltó del descansabrazos y desapareció en la habitación. Julián tomó mi mano y su palma se sentía cálida contra la mía. Me dijo que no quería esperar algún momento perfecto, porque nuestra vida regular juntos ya era perfecta. Preguntó si me casaría con él, y su voz era firme, pero su mano temblaba ligeramente en la mía. Dije que sí antes de que terminara la pregunta, las lágrimas ya deslizándose por mis mejillas. Sacó un simple anillo de plata de su bolsillo y lo deslizó en mi dedo. Nos quedamos ahí llorando y riendo al mismo tiempo, y pensé en cómo este momento no estaba maldito o condenado, o era temporal. Era solo real y bueno y mío. Pasamos la siguiente hora llamando a gente para compartir la noticia. Elena contestó al primer timbrazo y apenas pude sacar las palabras antes de que gritara tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Ya estaba hablando sobre colores para la fiesta de compromiso y opciones de lugares antes de que pudiera decirle que no habíamos planeado nada todavía. Alicia nos felicitó y dijo que sabía que venía porque nunca había visto a 2 personas encajar tan naturalmente. Cada llamada se sentía fácil y feliz, sin ningún peso de drama familiar o esperar a que alguien me dijera que no duraría. Le mandé mensaje a Carlos porque llamar se sentía muy formal para donde estábamos en reconstruir nuestra relación. Respondió en minutos diciendo que estaba feliz por mí y preguntando si podía conocer a Julián alguna vez. Escribí de vuelta sí inmediatamente y lo decía completamente. Tener un miembro de la familia que genuinamente estaba tratando de aparecer diferente se sentía como más de lo que esperaba tener. En las siguientes semanas, planear la boda se convirtió en algo que realmente disfrutaba en lugar de una fuente de estrés sobre a quién invitar o quién podría arruinar las cosas. Julián y yo vimos lugares con Elena y nos reímos de sus ideas cada vez más elaboradas. Elegimos un pequeño espacio de jardín que se sentía íntimo y cálido. Hice una lista de invitados de personas que realmente querían celebrar con nosotros, no personas que estaba obligada a incluir. Carlos mandaba mensajes ocasionalmente preguntando sobre detalles y ofreciendo ayudar con la preparación. Lo añadí a la lista sin dudarlo. Todo el proceso se sentía ligero y alegre porque estaba rodeada de personas que me eligieron y yo las elegí de vuelta. Me di cuenta una noche mientras ponía las direcciones en las invitaciones de que esta era la familia que necesitaba todo el tiempo. No la en la que nací que me trataba como una carga, sino la que construí yo misma de amigos y parejas, y el único hermano que decidió hacerlo mejor. Eso no era mala suerte, o una maldición finalmente rompiéndose. Eso era solo la mejor cosa que había hecho por mí misma.